¿Cuál es el tema? Para que los que no tuvieron puedan escuchar más o menos. El tema era el pecado, ¿cierto? Mario dijo pecado. Ya, trajeron sus cuadernitos, ¿no? Sí. Bien, Karina, excelente. Un 7. Recuerden que yo soy profe, entonces tengo ciertas muletillas de profe. Si mando a alguien para el fondo mirando para el... La inspectoría está arriba. La inspectoría está arriba, exacto. Ya. Y esa vez estuvimos hablando acerca de las implicancias del pecado. ¿Se acuerdan que el pecado nos producía... ¿Qué es lo más terrible que produce el pecado? Muy bien, Mario, el único que vino la semana. Sí. La separación con Dios. ¿Eh? Así que, y ese día les anticipé que hoy día íbamos a hablar del origen del pecado. Y específicamente vamos a estar tratando el tema del Génesis 3:22, donde hay varios como misterios. ¿Apareció? ¿No es que estaba perdido? Apareció. Sí. Ya, vamos a orar entonces para que el Señor esté con nosotros, nos acompañe. Sabemos que tú estás con nosotros, Padre, pero queremos ver tu mover, queremos ver tu manifestación en medio de nuestro Señor. Y no hay mayor manifestación que tu revelación en nuestra vida, Señor, que podamos experimentar una relación profunda y cercana contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder conocerte más, a poder recibir esta presencia en nuestra vida y que esta presencia sea transformadora, Padre. Gracias, Señor, porque esta relación única que tenemos contigo es gracias a tu misericordia, Padre. Bendícenos y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Ya, entonces, como les decía, Génesis 3:22. Lo vamos a leer al tiro y después les voy a pedir, sobre todo los que traen Biblia, que nos vayamos a Génesis 3. Que es donde empieza el problema, ¿verdad? Génesis 1, la creación. Dios empieza día por día a desarrollar todas las bendiciones que tenía preparadas, y la culmina de toda la creación vino a ser el ser humano, ¿verdad? En Génesis 2, bueno, ahí podemos encontrar esta relación hermosa que el ser humano empieza a tener con su esposa, Adán y Eva, viviendo en el jardín del Edén, ¿cierto? Y en el capítulo 3 ya es donde surge el problema. Mira, alcanzamos hasta dos capítulos nomás bien con eso, ¿no? ¿Ya? En la mañana nuestro pastor Roberto decía que si él hubiese sido Adán, habría pecado más rápido, ¿cierto? Claro, no habría durado tanto. Antes, no sabemos cuánto tiempo estuvieron en el jardín antes de pecar, ¿no? Porque había muchos árboles frutales en este jardín del Edén. ¿Qué significa Edén? Yo se los he compartido alguna vez. Edén. Edén significa... ¿No se acuerda, Anita? ¿Ah? No. Edén significa delicias. Entonces cuando dice jardín del Edén, podríamos traducirlo jardín de las delicias. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué habían delicias? Porque, bueno, estaban los árboles frutales, ¿ah? Y no debemos desconocer que el hombre y la mujer fueron creados para convivir juntos y tener una relación de pareja, ¿ah? La relación más hermosa que hay es el matrimonio, ¿verdad? Y ellos se deleitaban el uno del otro, ¿no? Ellos andaban desnudos en el jardín, dice la palabra, y disfrutaban de todos los árboles que había, ¿no? Con la excepción del árbol que estaba en el medio del huerto, que era el árbol del bien y del mal. Ya. Pero sin adelantarlo, bueno, en realidad Génesis 3:22 ya no estamos adelantando, pero quiero que lo leamos y después vayamos al contexto, ¿ya? Es muy fácil sacar de contexto estos versículos, ¿ya? Por eso es que quiero que los leamos y de ahí leamos desde el 1. Dice: después Dios el Señor se dijo: el ser humano es ya como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal.
para ser inmortal solo le falta extender la mano y comer del fruto del árbol de la vida. ¿Qué le llama la atención de este texto? Dios dice, es como uno de nosotros. ¿Verdad? Si Dios, ¿con quién estaría hablando Dios? ¿Sí? La Trinidad, conversaban entre ellos. Bueno, es una de las teorías. ¿Ya? Bueno, pero antes de entrar ¿y qué otra cosa le llama la atención? Dice para ser inmortal. Claro, Dios dice, para ser inmortales solo le falta extender la mano y comer del fruto del árbol de la vida. Ah, claro, en este texto no se ve lo que viene después, pero en el fondo Dios está diciendo, no podemos permitir que ellos coman del árbol de la vida, porque si no van a vivir eternamente. Entonces Dios no quiere que vivamos eternamente. Y ahí es donde surge otra duda, ¿verdad? ¿Por qué? Y bueno, lo vamos a ir resolviendo. Me gustaría que vayamos a Génesis 3:1, porque no hay nada más fácil para sacar un texto de contexto que no mirar lo que está antes y lo que está después, ¿verdad? Claro, todo texto fuera de contexto es un pretexto. Claro. Oh, se me quedó mi Biblia. Ya van a contar puntos al tiro los examinadores oficiales. Sí. ¿Ah? No, y tenía destacado mi Biblia, todos los pasajes. No, sí, se me quedó. Pero ustedes me ayudan. Sí, préstame tu versión. ¿Cuál tienes tú? Ya, traducción del lenguaje. La letra chica. ¿No trajiste la gigante? No traje la gigante. ¿Sí? Ya. Perdón. Gracias, Cari, usted es centralista. Esta es buena Biblia. Dice letra gigante. Hasta allá lo pueden leer. Sí. Bueno, hay que aceptar el paso del tiempo. Sí, igual necesito leer. Sin pesar. Vamos entonces a Génesis 3, que es donde comienza el problema. ¿En qué traducción? Nuestra querida Reina Valera. ¿Ya? Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Ahí está la primera premisa. Quiero que se den cuenta de algo, porque yo estudiando el texto me di cuenta que la serpiente nunca le dice a Eva, oye, come del árbol. ¿Se habían fijado en eso? No, claro, nunca le dice, oye, come del árbol que Dios te dijo que no comiera. Nunca. No es directa la tentación. Mira, él le dice, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Esa es una mentira fácil de desmentir. Y de hecho la mujer dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y ahí nos surge algo interesante, porque Dios nunca le dijo que no lo tocaran, ¿verdad? Por lo menos nos sale escrito donde se le advierte que no coman de ese fruto, no le dice que no lo toquen. Muchas veces nosotros le agregamos, nosotros digo como seres humanos, le agregamos a lo que Dios nos pide que hagamos. En los tiempos de Jesús estaban los religiosos de la época, los fariseos, ¿verdad? Y los fariseos muchas veces, en el transcurso del tiempo ellos fueron creando normativas que basado en lo que Dios había pedido, por ejemplo, no trabajar en día sábado, claro, en esa época era el Sabbat, ¿cierto? Guardar un día para el Señor, honrar a Dios y descansar. ¿Y qué pasó? El ser humano dijo, bueno, pero ¿qué es descansar? ¿Significa que no puedo recoger los huevos de la gallina? ¿Y la gallina está trabajando? Y se empezaron a pasar un montón. Y empezaron a decir, bueno, pero si yo camino de aquí al centro del pueblo, ¿cuántos pasos estoy dando? Quizás debería tener un límite. Entonces ellos dijeron, ya, tantos pasos está bien. Más de eso sería trabajar. Y así fueron creando un montón de leyes. Y esto es algo natural, porque Eva al tiro ya le puso
No tocaría, no hay que tocar de ese árbol. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así habla la serpiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Mira, analicemos eso rápidamente. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Se acuerdan? No me acuerdo qué versículo es, pero que nos habla de las tentaciones de la vista, de la carne y de los pecados de la... ¿Se acuerdan, no? Eso, la vanagloria de los ojos. Eso, la vanidad de la mente. Deberían buscar. Bueno, pero aquí parte con nuestros sentidos. La tentación viene muchas veces por nuestros sentidos. Y en este caso, ella vio que esto era bueno para comer, que era agradable a los ojos. Ahí se ve que es por la vista. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí está el deseo de querer, de saber más, de querer ser de alguna manera como Dios. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La traducción que yo tenía, que les traía, decía que le dio a su marido que estaba con ella. Siempre, por lo menos yo, pensaba que Eva comió por acá escondida y después fue a donde el marido y le dijo, oye, come de esto, mira, está rico. Y el hombre así como inocente le hizo caso. No, en la traducción que yo tengo, que es súper buena, la Biblia de las Américas, que trata de ser más fidedigna al texto original, dice que el hombre estaba con Eva. ¿La TLA también? ¿La tienen por ahí? Sí. A ver, por favor. Dice, arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella y también él comió. Eso. Lo mismo dice la NTV. También la NTV. Bueno, las traducciones más modernas nos sitúan ahí al hombre junto con la mujer, ¿ya? Para que no le echen toda la culpa a la mujer, ¿ya? Yo creo que esto fue algo de dos, ¿ya? Estaban juntos en esto, ¿ya? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron de delantales. Aquí hay otro punto interesante, porque no fue que ellos comieron y inmediatamente apareció Dios ahí. ¡Oh, qué hicieron! No, Dios le dio el espacio, porque probablemente Dios sabía de antes incluso. ¿Sí? Dios está fuera del tiempo. Así que Dios le dio el espacio para que ellos decantaran esto que estaban experimentando, que era experimentar la maldad o la desobediencia que viene a ser el pecado. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto. Yo me pregunto, y apuesto que ustedes no se lo han preguntado, ¿andaría cantando Dios? ¿Por qué no? Porque Dios se paseaba por el huerto y ellos escucharon la voz de Dios. Esa es una posibilidad. ¿Sí o no? Ahora, claro, podría ser que escucharon la voz cuando Dios los llamó. ¿Cierto? Pero yo como músico me pareció interesante esa posición. Que podría ser que Dios se paseaba cantando por el huerto. O lo llamó cantando. También. Adán, Eva, ¿dónde están? Como musical esto. Podría ser. Sí. Entonces oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, y Dios entró los árboles en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. A ver, se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, aquí hay algo también interesante, que ellos se esconden porque sienten. ¿Qué creen ustedes que sienten? ¿Qué experimentan ellos? Vergüenza. ¿Saben que cometieron? Están conscientes de, en buen chileno, metieron la pata, ¿cierto? Eso es interesante porque, mira, sigamos leyendo para que se den cuenta.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me viste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, no asumió su culpa, sino que le echó la culpa a la mujer y de paso a Dios mismo, porque esta es la mujer que tú me diste. O sea, si no me hubiese dado esta mujer, yo no habría comido jamás de ese árbol. Implícitamente estaba un poco diciendo eso. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, bueno, pero eso es lo primero que habla con el hombre. Yo me pregunto, ¿qué habría pasado si el hombre hubiese dicho, Señor, he pecado contra ti y te pido perdón? Me arrepiento porque hice mal. ¿Qué habría pasado? Nunca lo vamos a saber. Yo creo que lo habría perdonado. Pero la actitud del hombre y de la mujer fue de orgullo. Entonces no es solo el pecado de la desobediencia, sino también el pecado del orgullo. De decir, yo hice lo que hice y me mantengo en eso. ¿Ah? Y bueno, empezó a experimentar lo que empezó a experimentar. Les recuerdo que estamos leyendo esto como contexto para después entender lo otro. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Bueno, la mujer también le echó la culpa, ¿a quién? A la serpiente. ¿Eh? Pero ella perfectamente podría haberle dicho, no, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo no es lo mismo que Dios me dijo, ¿verdad? Pero ella prefirió, bueno, ella y él, porque estaban juntos, prefirió creer lo que estaba diciendo la serpiente. Muy interesante lo que dijo Roberto en la mañana. La Biblia, para poder entenderla, es importante ir tomando las piezas de este rompecabezas de toda la Biblia. Entonces nos están presentando una manera en que comenzó la existencia del ser humano y hay piezas claves que van a venir en el Nuevo Testamento, con la venida del Mesías. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Si leemos esto sin tener la conciencia de lo que va a venir después, el pacto de Abraham, el pacto davídico, la venida del Mesías, la encarnación de Dios, es muy difícil entender esto. Aunque Moisés haya escrito esto y lo haya leído 1000 veces, llegar a entender esto de que Dios pondrá enemistad entre la serpiente, que sabemos que es Satanás, ¿verdad? Satanás se encarna en la serpiente para tentar al ser humano. Entonces, aquí Dios está diciendo lo que va a pasar. Va a haber una enemistad entre el diablo y la mujer y su simiente. Cuando hablamos de simiente se refiere a semilla. Entonces se refiere a ¿cómo se llama? Su descendencia. Porque de la descendencia de ellos iba a venir el Mesías, que pisaría la cabeza de la serpiente. ¿Verdad? Los católicos dicen que la que pisa la cabeza de la serpiente es María, la mamá de Jesús. Y por eso cuando hay estatuas de María, si se fijan, abajo hay una serpiente y él está pisando la cabeza. En muchas oportunidades, si uno entra a una iglesia católica, y está María y le está pisando la cabeza una serpiente. Está haciendo eco a este pasaje. Pero en realidad el que va a pisar la cabeza de la serpiente y la serpiente le va a morder el calcañar, que viene a ser como el talón, es Jesucristo mismo. Él iba a hacer lo que yo creo que el diablo nunca pensó.
que era que Dios se encarnara y pagara el precio que nosotros debíamos haber pagado. Así que ahí es donde Jesús le pisa la cabeza a la serpiente. Pero ese sacrificio incluyó vergüenza, un maltrato, un terrible sufrimiento de parte del Mesías, de Jesús. Entonces eso sería el que le mordiera. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldito será la tierra por tu causa y con dolor. Me salté. Sí. Estoy leyendo mal. Se me corrió. El 16. ¿Mira el 16? Sí, Perdón. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Se han fijado que los animales cuando paren no sufren? El ser humano es el único ser que al parir, hoy en día ya no tanto porque está la raquídica y hay otros procedimientos que ayudan mucho a que la mujer, por si no han sido madre aún, no tengan miedo, no necesitan pasar por el dolor que... Según yo, ¿no es un dolor ahora sí? No, claro que no. Pero a los animalitos no les duele. Supongo que alguna incomodidad deben sentir, pero no es como la mujer. La mujer tiene que pasar por estos dolores como una especie de castigo. ¿Ya? Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Podemos entender ahí que Dios hizo un sacrificio de animal para poder conseguir esas pieles, ¿verdad? Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y aquí llegamos al versículo. Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Mira, como que esta versión se entiende más lo que... ¿Se fijaron? La leo de nuevo. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros. O sea, la serpiente igual algo de verdad dijo. Era una media verdad. ¿Cierto? Será como uno, y ahí la palabra como creo que es importante entenderla y analizarla. Un como no es igual, ¿cierto? Si yo digo este auto es como este otro, no es que sean iguales, no tienen las mismas características, pero algunas sí. Entonces por eso digo es como, ¿verdad? Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Será que Dios tuvo inseguridad de que el hombre fuera como él? No, para nada. No creemos que ese sea el asunto. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué son los querubines? Son un tipo de ángeles, ¿verdad? Al parecer son como ángeles guardianes. Creo que en Apocalipsis, Isaías habla de que hay querubines alrededor del trono en una visión que tienen. Los querubines están como alrededor del trono, como que su función sería proteger o acompañar ahí a Dios. Entonces Dios no estaba solo. Entonces, una de las posibilidades es que lo que dijo Elita, es lo de la Trinidad, Dios estaba acompañado de sus otras personas. O la otra posibilidad es que Dios haya estado acompañado de su... no del Espíritu Santo, sino que de su corte celestial. Entre ellas, ángeles, serafines, querubines y todo eso. Vamos a seguir con las diapos. El ser humano no adquirió divinidad, pero sí adquirió conciencia, ¿verdad? De cosas que antes no había experimentado.
El ser humano había experimentado la bondad de Dios, había experimentado sus regalos, había experimentado puras cosas buenas en realidad, ¿verdad? Pero al momento de comer de este árbol, no llegan a ser igual a Dios en su esencia o en su gloria, sino que pasan a conocer lo que es directamente el pecado, plenamente conscientes de su nueva y trágica condición. ¿Quiénes son nosotros? Como preguntábamos recién. La teología apunta a un diálogo dentro de la Trinidad, como decía Lelita, o una proclamación ante la corte celestial. En otra Biblia de estudio también decía que podría ser que como los reyes antiguos decían, vamos a hacer una nueva ley. En realidad era el rey la que estaba dictaminando eso, pero él decía, vamos a hacer. Una manera de decirlo en forma majestuosa y incluir a su corte, al pueblo. Sin embargo, es él el que dictamina eso. La profunda ironía del relato del Edén, la promesa versus la realidad. Porque la serpiente, sin decirle come, la estaba incitando o estaba incitando al ser humano a que comieran, ¿verdad? Diciéndole que lo que obtendrían eran puros beneficios. Serían como Dios, ¿verdad? Tendrían gloria. Entonces la ilusión que encontramos en Génesis 3:5 es la voz de la serpiente, serán como Dios. La promesa era obtener más gloria y una sabiduría superior. Por otro lado, la realidad que vemos en Génesis 3:22 es que conocieron el bien y el mal, pero no obtuvieron gloria, sino miseria, culpa y separación. Y aquí hay algo súper importante que debemos analizar, y nos vamos a quedar 2 diapos en esto, que tiene que ver con lo que la Biblia significa al decir conocer, ¿no? Conocer es un verbo, ¿verdad? Antes de la caída conocían el bien por vivir en comunión directa con Dios. Spoiler. Alerta. Después de la caída conocen el mal porque ahora lo han cometido, han experimentado el pecado y la vergüenza. Cuando en la Biblia se nos habla de conocer, se nos habla de una relación íntima en la cual tú experimentas lo que estás conociendo, ¿ya? Vamos a ver unos versículos justo ahora donde podemos ver justamente que se usa como un eufemismo, por ejemplo, en las relaciones de mujer y hombre. Adán conoció a Eva, ¿verdad? Conocer en el hebreo es yadá y en el griego es ginosko. Ambas expresiones están en la Biblia, en el Antiguo Testamento como yadá y en el Nuevo, que está en griego, como ginosko. Y esto quise escribirlo tal cual porque es importante que no se pierda ni una coma. Dice, en la Biblia el verbo conocer tiene un sentido mucho más profundo que nuestro idioma actual. Mientras que hoy lo asociamos principalmente con tener información o datos sobre alguien o algo, en la Escritura implica una experiencia personal, íntima y transformadora. Es decir, ese conocimiento no se queda solo con que le contaron. No es algo que tú supiste. Una vez un profesor nos hizo un ejemplo llevando un vaso transparente y él puso agua caliente y puso una bolsita de té como a 1 metro de distancia. Por favor, sean imaginativos, ¿ya? Y decía, ¿ustedes creen que la bolsita conoce el vaso de agua caliente? No, porque está lejos, ¿ya? Decían los alumnos. Pero ¿qué pasa si ponemos la bolsita al lado, pero afuera del vaso? ¿Puede experimentar lo que es el agua caliente? No todavía, ¿verdad? Sin embargo, está al lado. Pero cuando ponemos la bolsita adentro, ahí se produce este efecto que el té empieza a darle color al agua y eso es realmente experimentar, estar dentro. Por eso que hablamos que el Señor viene a morar en nuestra vida y esta relación es lo que nosotros como Movimiento Viña promovemos. La otra palabra no me sale, ¿no?
tratamos de comunicar que es tan importante el tener una relación cercana con Dios, es conocer a Dios. No basta con saber de Dios, que alguien te cuente, que el pastor mismo te diga, mira, Dios es esto, otro. Es como ver de lejos, ¿sí? Pero acercarse ya es empezar a leer la palabra. Pero realmente vivir el Evangelio es actuar según lo que la Biblia nos enseña. Empezar a moldear nuestra manera de vivir, dejándonos transformar por el Espíritu Santo que ahora habita en nosotros. Y para eso traje algunos ejemplos bíblicos. 3 versículos. Del Antiguo Testamento, Yadá conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Cómo dice que conoció a Adán y Eva si ya llevamos hartos capítulos que estaban en el jardín del Edén y todo eso? ¿Ah? Claro, porque se refiere a que tuvieron una conexión íntima. ¿Ah? No hay nada más íntimo que las relaciones sexuales, ¿verdad? Por eso es que Dios las creó para que fueran concebidas dentro del matrimonio, idealmente. Jeremías 22:16 dice lo siguiente: juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Y ahí en la palabra conocerme usan el término Yadá. Aquí Jeremías, ¿cómo le llaman a Jeremías en la Biblia? El profeta llorón. ¿Sí? El profeta llorón. Porque él le dolía tanto que el pueblo de Dios no obedeciera a su palabra, que no escuchara el mensaje que Dios traía, porque el mensaje de Dios era un mensaje de amor, de paz, de estar bajo su dirección. Pero el hombre, desde el jardín del Edén, en el momento en que tomaron la decisión de no obedecer a Dios y obedecer su propia opinión, por decirlo así, empiezan a vivir fuera de la comunión de Dios. Y ahí es donde Jeremías sufre por esto. Y es el Jeremías el que está hablándole de los reyes y cómo estos reyes, para hablar un poco del contexto, Josías, está hablando del rey Josías, que él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? O sea, actuar según lo que Dios invitó a hacer. Dios nos invita a amar al prójimo, a estar ahí por el necesitado, tal como el ejemplo de Jesús cuando vino a esta tierra, estuvo con los perdidos, estuvo con los enfermos, estuvo con los descarriados, llamémoslo así. Por eso que los más religiosos le decían que él era un bebedor y un comedor, que pasaba en comidas y fiestas, pero en realidad él estaba con los que más necesitaban, con los cobradores de impuestos, con las prostitutas, con los enfermos de lepra. Ahí estaba Jesús. Y un ejemplo del Nuevo Testamento, en Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor. Aquí está hablando Jesús. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahí usa la palabra conocer. Conozco, ¿verdad? Cuando habla de yo conozco y ellas me conocen, está hablando de una relación mutua, ¿cierto? No es que Dios las conoce solamente, sino que sus ovejas le conocen y oyen la voz. Cuando, no sé si ustedes saben, pero hay veces en que la oveja mamá rechaza a su hijo corderito, ¿cierto? Los que han vivido en el campo o han tenido la posibilidad de ver esto, es muy triste que su madre rechace a su hijo. Y cuando eso pasa, el campesino, el que los cuida, el pastor, se ve obligado a separarlo de su madre, porque si lo deja, ella es capaz de matarlo, con sus patitas, qué sé yo. Es algo que la naturaleza produce, no sabemos por qué, pero el asunto es que cuando el campesino, el pastor, toma esa ovejita, la lleva a su casa y para que no se muera tiene que darle leche en un biberón, ¿verdad? Para que se mantenga ahí. Y esa relación que se produce entre el corderito y el pastor es única. Cuando ya agarra fuerza, qué sé yo, lo pone con las demás ovejas y ahí ya entra en tierra derecha y crece y todo. Y después
¿Saben lo que pasa cuando el pastor va y se pone al lado de la oveja? ¿Cuál es la primera oveja que corre hacia él? Aquella a la cual él cuidó, que alimentó. ¿Ah? Es muy bonito eso. Tiene que ver con esto. Aquí Jesús está poniendo este ejemplo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Les cuento algo? Nosotros somos sus ovejas. Jesús es el buen pastor. Nosotros debemos recibir su cuidado, recibir el alimento que viene a través de la palabra y tener una relación genuina, verdadera, una relación que realmente sea como esa del pastor con la ovejita. Dependemos de Dios, ¿ah? Aunque no nos demos cuenta, pero dependemos de Dios. Y cuando nos damos cuenta, disfrutemos de esa relación. Entonces, este conocer del pecado, porque aquí estamos hablando de cómo Dios conoce a nosotros, pero volvamos al sentido en que está puesto en que ellos conocieron el bien y el mal. ¿Qué pasó? Que este conocer el mal hizo que el hombre experimentara la maldad de una manera muy cercana y que mira, vamos a ver aquí las puertas del jardín. Dios puso una reja para que no pudiéramos entrar al árbol de la vida. ¿Ya? Interesante. Acuérdense que delante nos preguntamos ¿por qué Dios no permitió que comiéramos más del árbol de la vida? ¿Por qué bloquea el árbol de la vida? Y lo que nosotros como creyentes creemos es que al expulsar al hombre y colocar a estos querubines para guardar el árbol, parece que Dios está castigándonos severamente como humanidad, ¿verdad? Y siempre hemos creído eso. Dios fue muy severo y yo creo que severo habría sido si nos hubiese destruido de la faz de la tierra. Eso habría sido, sí, se enojó Dios. Pero no. ¿Qué habría pasado si Adán y Eva hubieran comido de ese fruto en su nuevo estado caído? Si hubiesen comido del árbol de la vida en ese nuevo estado de decadencia, vergüenza, pecado. ¿Cómo sería tener estas personas psicológicamente perturbadas y que vivieran para siempre? Imagínense. ¿Ah? El ser humano de alguna manera tiende al pecado, tiende al mal. Si viviéramos para siempre, estaríamos atrapados en esa condición, totalmente separados de Dios. Entonces, la receta para la tragedia eterna es que estado de pecado, más inmortalidad física, una maldición y una separación eterna de Dios. Dios, por supuesto, no quiso eso. Si hubieran comido del árbol, habrían quedado atrapados para siempre en una condición de corrupción sin posibilidad de ser rescatados. Dios intervino para evitar que el ser humano quedara eternamente atrapado en su miseria. Al cerrar el jardín, Dios abrió el largo camino hacia la redención futura. Como decía Roberto en la mañana, la revelación de Dios se da en forma progresiva. Lo que los primeros padres de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos ellos fueron conociendo parcialmente el plan de Dios, que se fue revelando a través de los tiempos, hasta la venida de Jesucristo. Entonces la expulsión no fue simplemente un castigo, fue una acción de gracia, de misericordia para nosotros. Porque Dios planeó un plan para poder volver a Él, pero sin esa condición de pecado, sin esa condición de vergüenza. Entonces la muerte física como un escenario de esperanza. La muerte física es dolorosa, pero actúa como un límite. Impide que la humanidad permanezca para siempre en la corrupción y prepara el escenario necesario para la gloria de la resurrección. El cristianismo es la única religión que no te pide nada. Bueno, tienes que creer en Jesús, quizás eso es lo único que te pide. Pero eso más que pedir es como un regalo que es ofrecido y nosotros solo debemos recibirlo. No es como otras religiones que te piden cumplir con este dogma, cumplir con estos sacrificios, castigar tu cuerpo,
no sé, hay muchas religiones que tienen un montón de reglas para conseguir el favor de Dios. Nosotros solamente debemos creer en Jesús y dejar que Él nos pastoree. Es como acceder a que Él haga la obra en nosotros. No somos nosotros alcanzando a Dios, obteniendo misericordia, sino que es Él dándonos esa misericordia por gracia como un regalo. Entonces, es fascinante que el árbol de la vida no desaparece de la historia. Porque, como les decía, este rompecabezas que está con piezas en distintos lugares, encontramos piezas allá en el último libro de la Biblia. Estamos en Génesis, ¿cierto? El primero. Y ahí aparece el árbol de la vida. Pero más adelante también lo vamos a encontrar. El viaje del árbol de la vida a través de la Escritura. En Génesis, acceso perdido por causa del pecado humano. Se cerró la puerta, no tenemos acceso al árbol de la vida. En el Nuevo Testamento Jesús abre nuevamente el camino a la vida eterna, ¿verdad? Todo el que cree en mí no morirá. Aunque muera, vivirá, dice, ¿cierto? Juan 14:6. Y en Apocalipsis 22, al final del libro, los creyentes redimidos vuelven a tener acceso libre al árbol en la nueva creación. Y aquí quiero que leamos este versículo y se lo memoricen. Hoy día vivimos en una realidad en que todo es, lo que se olvida, uno lo googlea, ¿verdad? Si algo no está en nuestra mente, tenemos un disco duro que nos permite almacenar cosas. Pero hemos perdido la capacidad de memorizar. Así que yo les voy a encargar que memoricemos este versículo porque es muy esperanzador. Dice Apocalipsis 22:14, dice: bienaventurados los que lavan sus vestidos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. ¿Habían escuchado este versículo? Quizás no tanto porque el Apocalipsis como que nos da un poco de susto a algunos, y no queremos abrirlo tan seguido. Es un libro que está en un lenguaje apocalíptico, por lo tanto es muy simbólico. Hay muchas cosas que de repente cuesta entenderla de buena primera, sobre todo si no leemos el contexto. Pero aquí está hablando del mismo árbol de la vida que está en el Génesis, este que Dios dijo: vamos a echar al hombre para que no coma de él, y puso ahí a los querubines con sus espadas batiéndose para que no hubiera forma que el ser humano volviera a este árbol. Sin embargo, acá nos dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Yo creo que esta es una perla. ¿Saben lo que es una perla? Como los collares de perla. Es algo valioso, ¿verdad? Debemos aferrarnos a estas promesas de Dios, a estas perlas que están en la Escritura, porque en momentos de dificultad nos dan aliento, nos dan fe. ¿De qué manera podemos limpiar nuestras vestiduras? Solo hay una manera, ¿verdad? ¿Algún cristiano presente? ¿Cuál es la manera? Creer en Jesús. Creer en Jesús. Es Jesús el que nos limpia. Su palabra nos limpia. En muchas palabras, la palabra de Dios se compara con el agua. El agua es la palabra. Así que les voy a dejar eso de tarea. Pero no se preocupen que les vamos a dar el versículo, ¿cierto? No todavía, al final. Lo que Adán perdió, Cristo lo restaura. En el Edén, el pecado nos hizo culpables y vulnerables, y en la cruz, Cristo recupera nuestro acceso a la vida y a la presencia de Dios. Así que, aunque muramos, viviremos. Esto es, a los que creen en Cristo Jesús. La armonía perfecta del carácter de Dios. Justicia, al expulsar al ser humano del Edén por su rebelión. Pero misericordia al preservar el plan de salvación para que no vivamos rotos para siempre. Entonces el plan redentor incluye esto de Génesis 3:22. No describe a un Dios que teme la competencia humana, para nada, sino que describe a un Dios Padre que, viendo a la humanidad herida por su propio pecado, se niega a dejarla en un estado de separación con Él para siempre, sino que Él mismo proporciona el camino para la salvación. La vida eterna vuelve a estar disponible para todos los que crean en Él.
Hoy ya no estamos fuera del jardín, mirando hacia adentro. Estamos invitados a entrar por medio de Cristo. Misión Viña San Joaquín. Ahora podemos entregar las perlitas. Con alguno de nuestros líderes. Yo me rayé con Mario que ¿Sí? en mi versión dice, benditos son los que lavan su ropa. Vamos listos. Sí, exactamente. Es que esta versión dice así. Sí, no, genial. A mí me encantan las comparaciones con las otras versiones porque complementan el significado. Tome una perlita, por favor. ¿No? ¿Ahí? Ah, sí, ahí está. Ya, queremos incorporar como parte de la dinámica el regalarles un versículo cada semana. Así que, claro, en el mejor de los casos aprendérselo, ¿verdad? Pero queda en sus manos el hacerlo o no hacerlo. ¿Ah? Porque si no estaría siendo como muy religioso y decir, ¡ah, que todos se tienen que aprender el versículo! No, pero es una hermosa opción. Capaz que hasta le pongamos imán en un momento y nos puedan pegar en el refri o con un scotch, lo pegan en su espejo mientras se encachan ahí para ir al trabajo, leen el versículo de la semana. ¿Sí o no? No, también para la hora del almuerzo, vamos juntando varios Sí, y podemos sacar uno. Y eso, el pan de vida le llaman Pan de algunos. ¿Cierto? ¿Ah? Parece hostia, claro. Más que pan parece hostia, pero... Bueno, la hostia es el cuerpo de Cristo. Según los católicos. Se hace presente ahí en el momento de la cena. Santa Cena. Ya, vamos a terminar con una oración y pidiéndole a Dios que tengamos conciencia. Darle gracias a Anita. Yo digo que honremos a la Anita. Honremos a la Anita. Porque la Anita fue quien se ocurrió, el Señor le dio esta idea y Sí, la Anita la llevó a cabo. Así que, sí. Gracias, Anita. Me parece genial. Sí. Bueno, oremos entonces para que nos vayamos bendecidos y ya saben que los jueves nos juntamos a orar. Si tienen alguna petición también en forma interna la pueden hacer llegar y estamos orando por ustedes. Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes una palabra nueva, una palabra, a pesar de haberla leído muchas veces, tú la refrescas y nos haces que sea pertinente a nuestras vidas, que podamos aplicarla en nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser personas que escuchan tu palabra y que la hacen. No solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Bendice este grupo y a los que han de venir, Señor. Bendice esta comuna, a la cual queremos alcanzar y llegar con tu palabra, con tu amor y con la bendición de la vida de cuerpo que tenemos aquí. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eso. Gracias por venir, que Dios les bendiga. recordarles que está a la venta el libro Corazón de Adorador. Cualquier cosa hablan conmigo. ¿Qué cosa? El libro Corazón de Adorador. Ah, sí, sí.